Desarrollo del sistema nervioso. La neuralación comienza con la inducción de la notocorda al ectodermo superficial, el cual tiene una gran cantidad de BMP4. La notocorda, al expresar no-gincordina o folistatina, inhiben a BMP4, lo que inicia la diferenciación hacia la diferencia placa neural. Esta última va a formar el sistema nervioso central. La cresta neural se desarrolla entre la placa neural y el ectodermo superficial en niveles intermedios de BMP4. El epitelio del ectodermo es cilíndrico con núcleos a diferentes alturas, por eso se pensaba que eran sin sitio, pero al ser estimulado por la notocorda empiezan a formarse microfilamentos de actina que se unen por medio de desmosomas, principalmente con espectrina. Por esta razón, las células comienzan a contraerse apicalmente. A partir de este momento se observa una membrana limitante interna, que está en contacto con la luz del tubo, y una membrana limitante externa, que está conectada con la matriz extracelular. Por la contracción de las células se crea la bisagra medial y posteriormente la bisagra lateral, hasta que el tubo neural se cierre completamente y las células de la cresta neural queden fuera de este. El cierre del tubo neural comienza en el tercer par de somitas, ya que se cierra en dirección cefálica y caudal como si fuera un zipper, hacia ambos lados. De esta manera se forman los neuroporos craneal y caudal. Conforme avanza el cierre neuroporo craneal, se cierra a los 24 días en un embrión de 20 somitas, y neuroporo caudal se cierra a los 26 días en un embrión de 25 somitas. El cierre total culmina a final de la cuarta semana. En este video podemos apreciar el cierre del tubo neural conforme va creciendo el embrión y la formación de los dos neuroporos con sus respectivos cierres. ¿Qué pasa si no se cierran estos neuroporos? La médula o el encéfalo quedará abierta y la superficie externa está constituida por la pared del conducto central, por el sistema ventricular, lo que da una raquisquisis. Esa raquisquisis se puede diagnosticar con fetoproteína en el líquido amniótico o ecografía. Cuando hay una falla en el cierre del neuroporo craneal, se puede producir una craneosquisis, que es cuando la bóveda craneana no se forma, por lo que el encéfalo se expone con el líquido amniótico. Esto predispone a una dencefalia. Cuando la falla está en el cierre del neuroporo caudal, puede desarrollarse espina bífida oculta, meningocele o mielingocele en la neurorelación secundaria. Se forma una placa neural que no va a formar ningún surco o tubo neural. Como ya se ha mencionado, lo que sucede es que la placa neural se imagina y queda cubierta por ectodermo. Al completarse la imaginación hay apoptosis en el centro, dando la configuración de un tubo neural. Y al tener el conducto central, se conecta con el tubo ya formado anteriormente al nivel del neuroporo posterior. Una vez que se cierra el tubo neural, comienza el desarrollo de las vesículas primarias del sistema nervioso. Al formarse el tubo neural con su médula espinal ya casi formada, hacia arriba este pliegue neural se va a formar lo que se conoce como vesículas primarias. Esas vesículas primarias son estas tres y se conocen como prosencéfalo o proencéfalo, dependiendo de la nomenclatura, mesencéfalo y rombencéfalo. Son las tres vesículas primarias, no espinales, y no tiene nada que ver con la médula espinal, sino con segmentosar supragmentarios, o sea, con órganos que se encuentran por encima de la médula espinal. Nos referimos a encéfalo como tal, o sea, a cerebro, lo cual involucraría hemisferios cerebrales, corteza y núcleos nasales. Pero lo que se debe saber es algo mucho más específico, o sea, el prosencéfalo formará en su posterioridad el encéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo es la única estructura embriológica que no dará ningún resultado. O sea, el mesencéfalo embriológicamente se llama mesencéfalo, pero cuando la persona es adulta igual va a tener el mismo nombre o va a llamarse de la misma manera. El rombencéfalo se va a transformar o a diferenciar en metencéfalo y en mielcéfalo. Y la región de tubo caudal, o sea, la región del tubo neural, se ha visto anteriormente formada la médula espinal como tal. Entonces, en términos generales, la neurulación en su etapa primaria y en su etapa secundaria se lo da a partir de la tercera semana, pero esa neurulación como tal solo formará la médula espinal. De ahí para arriba, los pliegues neurales se diferenciarán en vesículas primarias, el telencéfalo,
que son vesículas un poco más diferenciadas, dará o se diferenciará en hemisferios cerebrales, corteza cerebral, núcleos basales y el lóbulo olfatorio. Después, el diencéfalo, que tiene las siguientes estructuras principales como tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo y subtálamo. Luego se formará la neurohipófisis y el cuerpo pineal. La neurohipófisis vendría siendo una de las estructuras posteriores de la hipófisis y ya desarrollada. Y el cuerpo pineal vendría siendo la formación de la glándula pineal, que es el inductor al sueño. Después se formará el mesencéfalo, los colículos y son las estructuras que conforman el mesencéfalo. Los colículos, tegmeto y pendículos cerebrales y el romencéfalo se va a formar por medio del metencéfalo de la protuberancia anular, que también se conoce como puente de Barolio y también forma el cerebelo. El cerebelo solo se forma a partir de la 12ª semana de gestación y el mielencéfalo formará la médula oblongada o el bulbo raquídeo. A partir de que se forman estas estructuras dentro de esas vesículas, se están formando lo que se conoce como ventrículos o cavidades por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos se van formando en esas sustancias y van a coger solidez y van a formar estructuras. Diferenciación histológica. Los neuroblastos o neuronas primitivas se producen solo al dividirse las células neuroepiteliales. Al comienzo tienen una prolongación central que se extiende hasta la luz y aquí recibe el nombre de dendrita transitoria. Pero al migrar a la capa de manto, la prolongación desaparece y los neuroblastos se hacen redondos temporalmente y apolares. Al proceder la diferenciación, dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen en lados opuestos del cuerpo celular y forman un neuroblasto bipolar en un extremo de la célula. La prolongación pronto produce un axón primitivo y en el otro extremo muestra varias arborizaciones citoplasmáticas, que son las dendritas primitivas. Entonces aquí la célula pasa a llamarse neuroblasto multibipolar y tras el desarrollo ultrainterior se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona con respecto a las células gliales. La mayoría de las células de sostén primitivas, o sea los glioblastos, se originan en las células neuroepiteliales después de que termina la producción de neuroblastos. Los glioblastos migran a la capa neuroepitelial, a las capas marginal y la del manto. En esta última se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. Ambos están situados entre los vasos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y metabólicas. Las células de la oligodendrología es otro tipo de célula de apoyo posiblemente procedente de glioblastos, localizada fundamentalmente en la capa marginal. Estas forman vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes de la capa marginal. Durante la mitad del desarrollo aparece el tercer tipo de célula de sostén en el sistema nervioso central, conocida como la célula de la microglía. Es muy fagocítica y derivada del mesenquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso. Cuando las zonas neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos o glioblastos, se diferencian en celular ependimarias que recubren el canal central de la médula espinal. Durante la elevación de la placa neural, un grupo de células aparece sobre cada borde de los pliegues neurales, conocido como células de la cresta neural. Esas son de origen ectodérmico y se extienden a lo largo del tubo neural. Después migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal y otro tipo de células. Al proseguir el desarrollo, los neuroblastos de los ganglios sensitivos originan dos prolongaciones. Las que crecen en el centro penetran en la porción dorsal. En la médula espinal terminan en el asta dorsal o ascienden por la capa marginal hacia uno de los centros superiores del cerebro. Esas prolongaciones se conocen como en conjunto como raíz sensitiva del dorsal del nervio raquídeo.
Las que crecen en la periferia se unen a fibras de la iris motora ventral, participando así en la formación del tronco del nervio raquídeo. Además de crear ganglios sensitivos, las células de la cresta neural se diferencian entre neuroplastos simpáticos, células de Schwann, células de pigmento, odoplastos y meninges. Las fibras motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana, provienen de las neuronas de las placas basales o astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se van a juntar y forman los llamados raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales que contienen fibras sensitivas se originan en las neuronas situadas fuera de la médula espinal, en los ganglios de la raíz dorsal o ganglios raquídeos, derivados de las células de la cresta neural. Las prolongaciones de sus ganglios forman hacer que penetren en las astas dorsales de la médula espinal. Las prolongaciones disales se unen a las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Así, la fibra de la raíz dorsal tiene una inervación sensitiva, mientras que las fibras de la raíz ventral tienen una inervación motora. De modo que los nervios raquídeos contienen tantas fibras sensitivas como motoras. Casi inmediato, los nervios raquídeos se dividen en ramas primarias dorsal y ventral, que contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Las ramas dorsales primarias inervan la musculatura axial dorsal, las articulaciones vertebrales y la piel de la espalda. Y las ramas primarias ventrales inervan las extremidades y la pared del cuerpo central, para formar los grandes plexos nerviosos. Los cambios posicionales de la médula espinal en el tercer mes del desarrollo. La médula espinal se extiende a lo largo de todo el embrión y los nervios raquídicos cruzan los agujeros intervertebrales en el nivel donde se origina. Sin embargo, con el paso del tiempo, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápido con el tubo neural. Entonces, el extremo terminal de la médula espinal poco a poco se dirige a un nivel más alto. En el momento del nacimiento, este extremo se halla en el nivel de la tercera vértebra lumbar. A causa de un crecimiento tan desproporcionado, las raíces dorsales y ventral de los nervios raquídeos se desplazan oblicuamente desde el segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Allí las raíces apropiadas se unen para formar los nervios raquídeos. Por otro lado, la dura madre permanece unida a la columna vertebral a nivel del coxis. En el adulto, la médula espinal termina en el nivel de L2 o L3, mientras que el saco dural en el espacio subaracoideo se extiende hasta S2. Al final de la médula espinal, una extensión en forma de hilo de la pie madre pasa caudalmente, cruza la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra del coxis. ¿Qué estructura recibe el nombre de filum terminal y marca la ruta de involución de la médula espinal, proporcionándole además sostén y las raíces dorsales ventrales de los nervios raquídeos por debajo del extremo terminal de la médula en L2, L3 constituyen juntos la cola de caballo.